Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema que estuvimos viendo en redes, bueno, con personas que son muy conocidas y cuando dan este tipo de mensajes alarma aún más, sabiendo que esto es como muy cotidiano lo que está pasando, que cada vez se habla más de la depresión, ¿no? Hablamos de lo que pasó con Alejandro Sanz y ese mensaje que dio en redes. Sí, que es algo muy común. Justo, bueno, estaba leyendo un poco y la Organización Mundial de la Salud el año pasado hizo una estadística que dice que el 4% de la población mundial padece de depresión. Es un montón. Es mucho, sí. Es mucho. Lo que pasa muchas veces es que la depresión no está diagnosticada, ¿no? Claro. Porque por ahí también hay mucha ignorancia, me refiero en el buen sentido, ¿no? Ignorancia en el sentido de decir, bueno, por ahí se confunde una tristeza con una depresión. Entonces hay mucha gente que es reticente a los médicos, que no quiere ir al psicólogo, que ni hablar, que no quiere ir al psiquiatra porque no quiere estar medicado. Entonces, bueno, se acostumbran, porque la realidad es esa, se acostumbran a vivir en este estado, pero es importante el diagnóstico siempre. Lu, y te hago una consulta. ¿Sí o sí esto lo diagnostica un psicólogo o un psiquiatra? ¿Saber que tenés depresión? Sí o sí, Bien. sí o sí, sí, ¿Y no sí. todas las medicaciones son, perdón, no todas las depresiones son medicadas o sí hay que llegar a un punto de medicar para poder salir de ese pozo, por decirlo así? Por ahí puede ser una depresión leve, o sea, que esté diagnosticada como cuadro clínico, una depresión, y que no hace falta una medicación. Lo que hay que saber es qué es la depresión y Claro. por ahí cuál es la diferencia con la tristeza. O sea, cuando nosotros, qué es lo que hablábamos la semana pasada, cuando se habla de un cuadro psicológico, nos estamos refiriendo de que le afecta o que interfiere a la vida general y a la funcionalidad general de esa persona, ¿sí? Generalmente en las depresiones hay un nivel muy bajo de interés o de placer por actividades que antes sí eran de agrado. Entonces se empieza como a empobrecer toda la vida de la persona. Diferente por ahí con la tristeza, que es una emoción normal, que es saludable y que es una respuesta temporal. O sea, Ajá. tiene, como decíamos antes, un inicio y un fin. En la depresión no, o sea, hay un estado deprimido donde la mayor parte del día, casi todos los días, hay sentimientos de vacío, de tristeza, donde no hay esperanza, y que no solo lo percibe la persona que lo está sintiendo, sino que su entorno también Claro. empieza a percibir como se apagó. Hay algo como que está un poquitito más bajo. Hay un inicio, pero no se sabe Ujú. cuándo puede terminar, lamentablemente. A diferencia de la tristeza, lo que recién mencionábamos. Exacto, Claro, sí. Y más muchas temporal. veces es eso, necesitan ayuda externa que tiene que ver con la medicación. Con la medicación repuntan, con la medicación junto con terapia, ¿no? Claro. Repuntan muy, muy rápido Ujú. y la calidad de vida les aumenta un montón. Bien. Claro, y son como pequeñeces, por así decirlo, o diferentes, muchas cosas, ¿no? Sí, una suma. Una suma para tratar de salir de a poquito de ese cuadro y que, bueno, obviamente la persona que la padece, o sea, la ayuda del resto, ¿no? Para tal precisamente poder salir e incentivarlo y motivarlo y darle ese ánimo que tanto necesita, Tal ¿cierto? cual. Lo que pasa es que ahí hay otro factor muy importante que es el ambiental o el social y que si el ambiente lo que muchas veces dice es, ah, bueno, pero ya se te va a pasar o es una simple Sí. tristeza Claro, o es porque estás minimizando. otra vez Mm, claro. minimizando, no tienen el apoyo que realmente necesitan. Entonces esto hace que la persona se resguarde y diga, bueno, no voy a compartir entonces Claro. cómo me siento. O si no también, que esto me pasa mucho con, bueno, vieron que como yo trabajo con maternidad hay mucho de depresión postparto Ay, también, sí. También. y tengo pacientes que reciben medicación y ¿qué pasa? Las familias la vieron triste. Empiezan con la medicación, repunta y está bien. Entonces, como que ahí pierden el interés. Como ya está medicada, es, bueno, pero no te vemos mal, si estás Claro. bien. Pero la persona sigue Sí. padeciendo Sí, la el persona lo que cuadro quiere clínico. es sentirse bien sin tomar esa medicación, seguramente. Exacto. Claro. Entonces, claro, está bien porque está estabilizada. Claro. O sea, Claro. ustedes piensen que también dentro de los causantes tiene que ver con factores biológicos que muchas veces hay desequilibrios químicos en el cerebro. Esto quiere decir que hay reducción, por ejemplo, de los neurotransmisores que tiene que ver, qué sé yo, con la serotonina, con la dopamina, con todo lo que son hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, todo esto está como trabado. La medicación justamente interfiere en la parte neuronal para que estos neurotransmisores empiecen como a circular. Piense como que si estuviera obstaculizado algo. Claro.
Entonces, la medicación lo que hace es que empiece a fluir esto, pero cuando no está la medicación se vuelve a trabar. O sea, si no hay un tratamiento de fondo, porque esto lleva tiempo. Más o menos la medicación mínimo tiene que ser de 1 año. Ay, es un montón. ¿Y el Sí, y el no, tratamiento? depende cómo lo veas. Claro. Sí, si te hace estar bien, aparte creo que es nada para la persona que lo sufre. Y después se habla, Ludmila, puede ser que hay distintos tipos de depresión, la depresión atípica, la melancólica. Sí, hay depresión atípica, hay depresión mayor, o sea, son tipos de depresiones que eso o sea, se caracteriza en función de la sintomatología. Claro. O sea, es lo que yo les sabía. A ver, si hay hipersomnia o hay insomnio, si hay, no sé, agitación o retraso psicomotor, es decir, si la persona está acelerada o está enlentecida, esos ya son distintos tipos de depresiones. Si hay fatiga, bueno, hay pérdida de energía, generalmente afecta un montón también a todo lo que es la alimentación, porque puede haber o falta de apetito o un exceso de apetito, entonces hay o un ascenso de peso o descenso de peso, y todo esto va haciendo también a los distintos tipos de cuadros clínicos. Muchas veces hay, en casos más graves, ¿no? Pensamiento de muerte o ideas suicidias, Claro. que no en todas las depresiones esto necesariamente se da. Bien, pero Y- también tiene sí. que ver con lo que hablábamos la semana pasada de lo que es la ansiedad, ¿no? Es como que estos síntomas van de la mano todos juntos, porque la ansiedad, la depresión, la tristeza, lo que mencionábamos recién. O una cosa lleva a la otra. Claro. También puede ser que se arranque con una ansiedad, Lu, y termine en una depresión. Puede ser, no necesariamente. O sea, Bien. muchas veces también lo que se dice con respecto, porque la depresión está más asociada a lo que es la tristeza, no tanto a lo que es la ansiedad. Entonces, la depresión lleva a la tristeza, pero la tristeza no lleva a la depresión. Que esto sí es importante de saber, porque si no uno cuando se siente triste por hechos nada, que nos van pasando, no significa que porque uno pueda estar triste, no sé, un duelo, por ejemplo. Exacto. El duelo Sí. también es muy personal, ¿no? De cuánto tarda en elaborarse o en acostumbrarse a que la persona ya no está. Y uno no puede decir, bueno, porque hay un duelo un poquito más prolongado, va a ser una depresión. No, puede que sí como puede que no. También hay que ver la personalidad de base, qué sucesos han atravesado esas personas Claro. a lo largo de su vida, si hay factores que esto puede potenciar o pueden disminuir, que se agrave el cuadro clínico. Por eso o sea, no se sabe qué lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque es un cuadro que es multifactorial, es decir, tiene múltiples factores. Claro. Bien, Y, pero- y nadie es ajeno a que te pueda agarrar No, tal cual. o sea, sentir depresión en algún momento de tu vida. Exacto, nadie es ajeno. Hay personas que tienen más predisposición o menos, pero a todos nos puede pasar. Claro. Claro. Y es muy común, sí que pase, porque ahora se empieza a hablar más en la farándula o los Claro. ídolos empiezan a hablar Bueno, mucho Karina más la de esto. princesita es otra de las personas que lo mencionó, que ella dice que está con ayuda psicológica y psiquiátrica hace mucho tiempo, donde tiene una vida bárbara, pero ella se siente que hay días que no tiene ganas de vivir. Y por eso Sí. salió Karina la princesita, ahora Alejandro Sanz, y es bueno, como un tema más Sí, gente que ha visible se está haciendo, ¿no? Y son personas que han tocado el éxito. Claro. Por eso, Sí, más que lejos. vos decís, ¿cómo puede ser que pase? Y bueno, pasa, a veces no tiene nada que ver con el acompañamiento, la vida que llevas, es algo interno tuyo que te hace sentir así. Y bueno, lo bueno es justamente consultar con psicólogos, como decís vos, para luego, nada, medicarse y tener una vida dentro de todo lo más linda posible, porque debe ser horrible, ¿no? Toda esa sensación. Se sale, Sí. se sale. Se sale, Bien. sí, se sale con mucho trabajo. Claro. Esto es importante transmitirlo, porque no es que hay que bueno, en algún momento va a pasar, no. O sea, Hay que esto no hacer- es una cuestión de voluntad Claro. o de debilidad de la persona, no, es una enfermedad, es un cuadro clínico y como cualquier, o sea, como ustedes, no sé, cuando están enfermos van y se medican porque hay que tomar un antibiótico o lo que sea, acá es lo mismo. No es algo donde la persona se sienta que se tenga que sentir que es débil. No, al contrario. Sí, lo que se tiene percibe alguna por ahí es que uno tiene miedo a veces de decir que tiene algún tema mental, ¿no? Porque enseguida, viste, te catalogan, este está loco, mira, se Y medica. empieza el prejuicio. Exacto. empieza el No, prejuicio. me ha pasado con compañeros de trabajo que realmente tenían situaciones feas, bipolaridad y tipos de cosas fuertes, heavies, o depresión, y no decían nada por esto, por el no, me van a dejar de lado, van a por el qué decir que dirán. soy loco. ¿El qué dirán? La verdad que eso también no ayuda a la persona, imagino, a pasar este proceso lo más tranqui posible, porque debe ser horrible también esa presión que te genera la sociedad.
Sí, sí, por suerte las empresas están cambiando bastante eso y tal cual. están aceptando, porque antes no aceptaban, era así, lamentablemente, personas que tengan medicación. Pero la verdad es que esté medicado es un buen indicio de que Claro. la persona se está cuidando, que está bajo tratamiento, que hay alguien que le está haciendo seguimiento, Claro. que se sabe lo que tiene y que estos también uno sabe, Tiene un bueno, está diagnóstico. medicado. Claro. Sí, pero además del diagnóstico es, sé cómo puede llegar a reaccionar. Entonces, nada mejor que saber cómo se siente otra persona para saber cómo tratarlo, qué esperar de ella. Entonces, bueno, de a poco cuanto más, o sea, ¿por qué está bueno que lo hablen en los medios? Y porque se va haciendo, o sea, las personas dejan de estigmatizar Claro. a personas que están sufriendo, porque hay un sufrimiento atrás. Eso es lo que es importante saber, que la persona sufre. Claro. Bien. Totalmente. Bueno, un tema súper delicado, pero está bueno que lo tratemos como decís porque hay que visibilizarlo. Exacto. Sí, cada vez más. Bueno, Lu, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, por Instagram, como licenciada, lic.ludmilahonorati, todo junto. Perfecto. Ahí la estamos viendo, la Sí, ahí placa. estamos viendo la placa y tiene muy buen contenido para todas aquellas. Yo la empecé a seguir y hago comentarios porque hace unos posts buenísimos con cosas que nos pasan a las Muy mamás. bueno. Así que si sos mamá también tenés que seguir la Lu porque tiene cosas muy copadas en su perfil. Y hoy le pegó la producción, con una sola T el apellido. Sí, es Ludmila Honorati, con una sola T. es Con una verdad. sola T, sí. Con Bueno, una sola Lu, T. que tengas hermoso fin de semana. Gracias por este Bueno, ratito. ustedes